El día de hoy vamos a hablar sobre el método del rito de San Andrés. Como sabemos, esta escuela iniciática vemos que la iniciación se da en 7 sacramentos. Vamos a ir presentando cada uno de los sacramentos con los requisitos que se necesitan para recibirlo y los ejercicios espirituales propuestos para lograr que el grado efectivo y el grado virtual sea cada vez más estrecha esa brecha entre los dos. Comenzamos con el bautismo. Para recibir el bautismo, la persona que desea ingresar a la escuela iniciática del rito de San Andrés debe haber sido bautizado cristianamente o haber participado su interés en un lapso suficiente como para demostrar que establece una rutina más allá de las contingencias. Quien recibe esta consagración debe expresar su deseo de manera libre e independiente. Nunca debe ser estimulado por otra persona ni ser motivado por miedo. Como lo mencioné anteriormente, una vez recibido ese sacramento, en este caso hablaríamos de grado virtual, para hacerlo efectivo se proponen los siguientes ejercicios espirituales. Se recomienda que la hermana o el hermano practique el silencio, la constancia, disciplina e intención. Para ello puede valerse de ejercicios de ayuno, dietas y establecer un lugar y una hora fija de oración, así como de lecturas bíblicas. Puede comenzar a practicar ejercicios de meditación y reflexionar sobre el Padre y la generación. Es importante destacar que en este sacramento se asigna un nombre de cielo. Este nombre se escoge del santoral católico y se puede elegir entre el día del bautismo, el día del nacimiento o algún otro día de iniciación. Entonces, una vez elegido este nombre, sería el primer símbolo en que podemos trabajar. Podemos hacer una búsqueda, podemos investigar sobre el símbolo, podremos meditar sobre ese símbolo y de alguna manera allí se inicia ese caminar o ese camino a través del método cristiano del rito de San Andrés. En el segundo sacramento, que es la penitencia, para poder para poder recibir este grado, debe primeramente haber recibido, obviamente, el sacramento anterior, que es el bautismo, y haber confesado los pecados ante el diácono. Asimismo, deben haber demostrado con su carácter diariamente que han trabajado cristianamente para corregir. Lo más importante en el rito de San Andrés es lograr identificar los pecados y trabajar para corregirlos. Los ejercicios espirituales propuestos para hacer el grado efectivo es trabajar el carácter tanto en las reuniones cristianas como en la familia y en la sociedad. Para ello se recomienda la práctica de la respiración, compartir ágapes con los demás hermanos, prestar servicios de caridad, participar de acciones sociales demostrando su disciplina y su moral, además de confesarse regularmente y leer la Biblia diariamente. Me quiero detener aquí cuando hablamos de la confesión regular, porque nos referimos específicamente al ritual intermedio de confesión, que se realiza previo al sacramento. Este ritual, que difiere del que estamos acostumbrados en el exoterismo, es una manera de pensar y analizar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Entonces es importante
que lo hagamos de manera regular, como lo recomiendan acá, una vez recibido en el rito intermedio. En cuanto a la meditación, ya debe poseer cierta rutina y puede llevar un diario cristiano. Se recomienda que reflexione sobre las causas y los efectos. En la confirmación, que sería el siguiente sacramento, para recibirlo habría que previamente recibir la penitencia y haber realizado la primera comunión. Asimismo, se debe demostrar un conocimiento básico del fundamento cristiano, sabiendo responderse de dónde vengo, y una actitud moral acorde con la sociedad y el Nuevo Testamento. Entre los ejercicios espirituales planteados está que la hermana o el hermano evalúe su actuar, así como el dominio de su cuerpo. Para ello se recomienda que deje cualquier vicio que posea, que controle su ritmo cardíaco, que reflexione sobre su actuar día a día, que practique ciertas posturas corporales, que participe en los ritos, además de honrar a sus padres. En la meditación ya debe ubicar un sitio sagrado en el cual se sienta a gusto, tanto física como mentalmente. Nosotros lo conocemos como la Jerusalén Celeste. Y se recomienda que reflexione sobre el espíritu y que rece con el rosario. Se recomienda en este caso seguir la meditación del rosario que se propone en el rito de San Andrés. Así también tenemos algunas técnicas de meditación propias de los símbolos cristianos. En este sacramento también se quema el nombre ordinario, es decir, nuestro nombre terrenal, y se recibe una cruz de ceniza en la frente, simbolizando que esa individualidad de alguna manera ya menguó y que el nombre que recibimos en el bautismo, que sería nuestro nombre de cielo, es de alguna manera ese símbolo que toma el control de nuestra vida. Entonces, de alguna manera, se deja a un lado o la individualidad debe menguar para que nuestro nombre del cielo pueda crecer. Seguimos con el siguiente sacramento. Entre los requisitos está haber sido confirmados y haber recibido el sacramento del matrimonio. En el caso de que la hermana o el hermano no esté casado, debe demostrar una gran compasión a las demás personas día a día. Asimismo, deben demostrar mayor sabiduría, amor y responsabilidad para con todos los demás, incluyendo los enemigos, la vida, el mundo, consigo mismo, con Dios y con el Evangelio. Los ejercicios espirituales se recomienda que la hermana o el hermano evalúe muy bien sus pensamientos, así como el dominio de la mente. Para ello se recomienda la práctica del silencio, la relajación, la reflexión, la concentración y la contemplación, la lectura bíblica en grupo, la caridad y la confesión, además de no codiciar. En la meditación ya debe trascender la ilusión o el espejo de la mente. Debe dominar su cuerpo. Se recomienda que reflexione sobre la creación, el Espíritu Santo y la polaridad. En este sacramento se puede realizar el ritual opcional del matrimonio para aquellos que lo deseen. En el sacramento siguiente de la orden sacerdotal, lo pueden recibir aquellas personas que ya han recibido la orden sacerdotal o aquellas personas que han demostrado que están dispuestas a dedicar su vida a la cristiandad. Asimismo, deben demostrar ser hombres o mujeres virtuosos sin que esto menoscabe su paz interior, sabiendo responderse la pregunta ¿quién soy? Entre los ejercicios espirituales para este sacramento se recomienda que la hermana o el hermano evalúe muy bien sus sentimientos, así como el dominio de las emociones. Para ello se recomienda la práctica del servicio y reflexionar profundamente sobre sus intenciones en cada momento con cada persona.
además de amar al prójimo como a sí mismo, poder perdonar y poner la otra mejilla. Y en la meditación ya debe exaltar su templo sagrado, consiguiendo un cielo más profundo e íntimo. Además, ya debe dominar su mente. Se recomienda que reflexione sobre Jesucristo y la vibración del Espíritu. En este sacramento se elige el nombre que represente una función sacra. Aquí, el hermano o la hermana, de alguna manera ya está identificado con su misión y ahora cambia nuevamente de nombre, pero ahora este nombre es esa función sacra o esa misión que viene a cumplir en la tierra. El siguiente sacramento es la unción de los enfermos. Los requisitos es, para recibirlos, haber demostrado con su conciencia que los hermanos son verdaderos instrumentos de nuestro Señor Jesucristo, principalmente cuidando o protegiendo a los más débiles o enfermos. Asimismo, deben demostrar su entrega y sacrificio para con los seres, la palabra de Jesús y Dios en general, tolerando y comprendiendo las demás formas religiosas, es decir, las cristianas o no. Los ejercicios espirituales propuestos son que la hermana o el hermano evalúe su palabra. Para ello se recomienda la profunda práctica de la oración, manejar un vocabulario cristiano, además de no mentir, santificar los momentos oportunos, mantener la palabra y no hablar mal de los demás, menos aún de quien no se encuentra. En la meditación ya debe construir el templo ideal, sin formas y esencial. También la hermana o el hermano puede transmitir el evangelio a los demás hermanos conmoviendo sus corazones, dándole vida a cada palabra a través de su propia fe. Debe consagrar y bendecir. Se recomienda que reflexione sobre la relación del cielo con la tierra. En este sacramento hay 3 rituales anexos que lo complementan, que son los de encomendación, extrema unción y exorcismo, que se realizan en situaciones específicas que lo ameritan. Por último, el sacramento de la Eucaristía puede ser recibido por aquellos cristianos que con profundo celo desean resguardar la tradición cristiana, demostrando su gran amor a la verdad y a la cristiandad en general. Asimismo, deben demostrar su amor total, su sabiduría infinita y su capacidad de servicio, sea cual fuese el rol y la situación a la cual se le llame, y sea quien fuese quien lo requiera, sabiendo responderse él a dónde voy. Los ejercicios espirituales para este sacramento se recomienda que la hermana o el hermano evalúe muy bien su ego, así como la renuncia de la individualidad. Para ello se recomienda la práctica profunda de la meditación y la autoindagación del ser. Tener una autoidentificación clara con todos los seres, la vida y el Espíritu Santo en general. Y por lo tanto no debe juzgar. En la meditación ya debe construir el templo de la palabra de Dios o el no templo. Debe promulgar la palabra de Jesucristo mediante la creación de nuevas cruces. Se recomienda que reflexione sobre la relación de Dios con todas las cosas, el Hijo, la Virgen María, los santos apóstoles y la Iglesia de Dios. En este último sacramento, el hermano o la hermana elige el nombre para la Santa Cruz, en la que va a reunir a nuevos hermanos y en la que ese iniciado sería el diácono que la llevaría. Entonces vemos que hay distintos cambios de nombre dependiendo de los sacramentos a lo que nosotros vamos recibiendo y esos grados virtuales y efectivos que vamos alcanzando. Los que están comenzando en el RCA, el rito de San Andrés. Lo primero que hay que aclarar, bueno, que esto como es una escuela iniciática, naturaleza iniciática,
que a diferencia de la mayoría de las escuelas iniciáticas que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer, aquí la iniciación se contempla o se digrega en 7 grados o en 7 sacramentos, en 7 ritos. Es decir, la iniciación como un todo está contemplado realmente en 7 niveles, ¿ok? En cuales a medida que se va avanzando, se va adquiriendo el siguiente nivel. Es decir, es progresivo. Aquí hay una serie de cadenas de sucesión, ¿ok? No se pueden recibir 2 grados al mismo tiempo, ni uno primero y el otro después. Existe un orden. Esto es importante aclararlo porque el orden de los sacramentos es distinto al orden conocido normalmente por las distintas iglesias ortodoxa, católica o incluso el protestantismo, ¿no? Aquí realmente estos 7 sacramentos poseen un orden específico que tiene una jerarquía. El primero de ellos es el bautizo, después viene la penitencia, después la confirmación, luego el matrimonio, luego la ordenación sacerdotal, luego la extremunción de los enfermos y finalmente la Eucaristía. Estos son los 7 sacramentos. Vale la pena acotar que el rito plantea 3 escenarios adicionales solamente en algunos grados. Por ejemplo, en el caso de la penitencia, existe el grado, por así decirlo, o el rito asociado a la confesión. ¿Ok? Entonces, es un grado o un rito previo a la penitencia. En el caso del matrimonio, existe también el matrimonio per se, a diferencia de cómo se plantea en el RCA. El RCA, si se quiere, tiene el matrimonio como un grado de realización espiritual y adicionalmente existe el matrimonio como tal entre un hombre y una mujer. ¿Okay? Entonces existen estos 2 ritos asociados al matrimonio, el grado de realización espiritual y el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y en el caso de la extremunción de los enfermos, se subdivide a su vez también en 3 ritos, que son el rito precisamente de la encomendación, cuando la persona fallece, el rito precisamente del exorcismo y el rito propiamente dicho de la extrema unción. Por lo tanto, la extrema unción, desde el punto de vista del RCA, es un grado de realización espiritual en sí mismo, más allá de estos 3 ritos anexos. Entonces, recapitulamos, la estructura sacramental es a través de una jerarquía y una sucesión en donde solamente estos 3 ritos, que por cierto son los que tienen números pares, son los únicos que tienen entonces este otro rito adicional que hay que trabajarlo también, ¿no? Obviamente dependiendo de las circunstancias. En el caso de la penitencia es obligatorio hacer la confesión previa a la penitencia. En el caso del matrimonio es opcional, es cuando la persona se casa como tal, pero esto es distinto del grado de realización del matrimonio. Y en el caso de la extrema unción, obviamente va a depender de las circunstancias del mundo y de la vida, ¿no? Cuando alguien fallezca, cuando alguien enferme o si se requiere limpiar, hacer algún proceso de limpieza. Entonces, esta es la primera gran aclaratoria que yo haría, entendiendo entonces la iniciación como un proceso por etapas, no un proceso de un solo golpe. Y por eso es que entonces el iniciado en los misterios del cristianismo debe ir paulatinamente trabajando el grado virtual y el grado efectivo, irlo acortando, ¿no? En otra oportunidad estuvimos hablando, a grosso modo, de en qué consiste estos 7 sacramentos o esta iniciación en los misterios del cristianismo, más particularmente del rito de San Andrés. Es el hombre como centro. Si se quiere, hasta cierto punto, y viendo de lo que se trata el rito de San Andrés, nos plantea 2 cosas. Uno, su naturaleza sacerdotal, una vía de misterios mayores, pero por otro lado, un proceso de conquista del hombre. El hombre se conquista a sí mismo, ¿ok? Y esto para mí es clave, poner al hombre como símbolo central.
como es una escuela iniciática, obviamente ese hombre somos nosotros mismos. Es una conquista de nosotros mismos, es una conquista interior. Por lo tanto, se pudiera decir que cada uno de los sacramentos está asociado a una conquista. Pudiéramos decirla a la conquista, primero, del mundo, entendiéndolo como el destino que nos lleva y nos arrastra, esa liberación. Luego, la conquista que tenemos sobre nuestro carácter, que es precisamente esas acciones acumuladas en el tiempo. La conquista precisamente de nuestro cuerpo, de nuestras acciones. La conquista de nuestra mente, de nuestros pensamientos. La conquista de nuestras palabras. La conquista de nuestros sentimientos. Y finalmente la conquista de nuestro propio ego. Son 7 conquistas que el iniciado tiene que realizar dentro de sí mismo para que se expresa el verdadero ser. Visto desde un punto de vista, si se quiere, ahora hablando un poco de la correspondencia y del origen que tiene nuestra tradición judaica cristiana, toma elementos incluso helénicos y elementos incluso hermetistas, pudiéramos hablar de que matemáticamente en el simbolismo numérico nosotros tratamos de resolver la multiplicidad a través de la triunidad, que es el símbolo precisamente que nosotros hemos venido trabajando en otros espacios. Aprovecho para colocar brevemente la imagen. La triunidad es la Trinidad. Fíjense cómo 3 se hacen 1. Y este es el símbolo central precisamente de la cristiandad. Dicho de otra manera, es la metodología de cómo la multiplicidad se lleva al 3 y luego el 3 se llega a lograr fusionar en el 1. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque estamos superando precisamente la dualidad del 2. El 2 es el que plantea la dualidad entre el cielo y la tierra. Recordemos que en un principio, en el Génesis, el hombre, los animales, los ángeles, Dios e incluso el mismo Lucifer, la misma serpiente, estaban todos conviviendo en el jardín del Edén. Esa fue la tesis, esa fue el plan originario de Dios. Luego, por los errores, es que se genera la caída y de la caída entonces se divide seres en el cielo, otros en la tierra y otros en los infiernos. El diablo y los demonios en el infierno, el hombre y los animales en la tierra y Dios y los ángeles en el cielo, planteándose entonces 3 divisiones. Pero que al final, en el Apocalipsis, vemos entonces cómo al final de la Jerusalén celeste se vuelve a establecer todo otra vez. Desaparece el cielo y la tierra y lo que impera es la Jerusalén celeste. Y el infierno es arrojado al mar de fuego y desaparece. Por lo tanto, en este sentido, vemos cómo todo vuelve a ser uno otra vez. Es decir, la Biblia comienza con un solo espacio, un solo tiempo, por así decirlo, que es el no tiempo, la eternidad, sin división, de manera íntegra, y luego viene la multiplicidad y luego volvemos otra vez a reunificarnos en el Apocalipsis. Entonces, dicho desde el punto de vista iniciático, todo esto acontece dentro de nosotros. Nosotros tenemos que utilizar el símbolo de la triunidad para que de la multiplicidad podamos volver a la unicidad, superando precisamente la dualidad. Fíjense que en este camino de la triunidad se establece cómo del 3 se llega al 1. Ahora bien, esto ocurre a través de un método que es lo que nos plantea los sacramentos, dividido en 7 etapas. Esta triunidad vuelta a la unicidad se subdivide en 7 niveles que conforman un mismo todo, una misma iniciación. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, quería traer también a la colación, a la reflexión, como lo primero que hay que de alguna manera plantear desde la perspectiva del bautismo
es el primer grado que nosotros recibimos, nosotros ahí recibimos un nombre que es precisamente el cual se nos revela, el nombre del cielo. Volvemos a nacer esta vez ahora del Espíritu. Antes habíamos nacido de la carne. Entonces ahora en el bautizo, si se quiere, hay dos seres. Existe, por lo menos en mi caso, Mauricio y existe también Natanael. Entonces estos dos seres conviven dentro de mí y aparentemente hacia el exterior, yo soy entonces un hombre que es Mauricio, donde interiormente soy Natanael. Pero al mismo tiempo, el rito de San Andrés nos devela que no solamente existe Natanael, sino que también está el Cristo en nuestro corazón, conviviendo. Aquí, si se quiere, hay tres en uno, es decir, en Mauricio, en Natanael y en Cristo están los tres allí presentes. Y este es el primer misterio que el rito de San Andrés nos trae. Nosotros mismos somos esa triunidad. Mauricio mismo es el cuerpo. Natanael mismo es el alma, es la psique. Y el Cristo es precisamente el Espíritu. Es el quien nos conecta a su vez con el Espíritu en el hermoso simbolismo que el hermano trajo en la sesión pasada de los tres testigos del cielo y los tres testigos de la tierra. Luego de ello, vemos entonces el grado de la penitencia, en el cual Natanael tiene que guiar a Mauricio a través de la luz del Cristo para que Mauricio pueda corregir sus errores. Sus errores no desde la perspectiva sentimentalista, en el cual yo me siento muy culpable y me siento muy mal. Los errores, sino más bien vistos desde la perspectiva del conocimiento de la verdad y de lo correcto. Entonces, cuando yo atino, utilizando el simbolismo del arco y la flecha, que es lo que realmente originalmente significaba pecado, que es desatinar. Cuando yo apunto correctamente y doy al blanco, ya yo no voy a errar más. Eso significa que yo aprendí a hacerlo correctamente. Entonces, lejos de tener un profundo sentimiento de culpa por mis errores y bajarme la autoestima, por así decirlo, lo que se trata es de aprender a hacerlo correctamente y obviamente sin generar daño a ningún otro ser. Entonces, si hay algo que tomar de ese arrepentimiento profundo de esencia, de corazón, pero también de conocimiento. No se trata simplemente de culpa, sino también de aprendizaje. Entonces, esta es la verdadera manera de cómo yo puedo atinar y de cómo Mauricio logra arreglar los errores de su vida, gracias precisamente a la guía de Natanael y él a su vez guiado por la luz del Cristo. Es esta la metodología que debe plantearse aquí. Luego viene la confirmación y la confirmación nos trae un hermoso símbolo también. Y este símbolo es el hecho de que el nombre de Mauricio es quemado en un papel y pues vuelto cenizas para ser entonces de alguna manera sellado en la frente de Natanael. Entonces, este es el símbolo de la cruz de ceniza en la frente, como bien también se indicó en otro video, la lámpara del cuerpo. Así es como se enciende la lámpara del cuerpo, porque precisamente la ceniza nos trae el símbolo del fuego. El fuego de precisamente la purificación. Ya se supone que Natanael ha logrado que Mauricio se purifique y se consuma en un solo ser. Pero en este sentido, vemos entonces que este proceso, de alguna manera, vamos a llamarla, es precisamente con la terminología de la confirmación, lo que nos dice es justamente que ya Mauricio es más una extensión de Natanael
que otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en el tercer grado del RCA, la relación que existe entre Mauricio y Natanael no es de un 50-50, como se pudiese entender en el bautizo y en la penitencia, sino que ya es una relación en donde Natanael domina plenamente sobre Mauricio. Ojo, insistimos, estamos hablando de lo efectivo, de lo que debería acontecer dentro de cada uno de nosotros, hasta el punto de ser Mauricio reducido a cenizas. Eso no significa que el cuerpo de Mauricio realmente tenga que desaparecer, ya lo hemos explicado aquí también. Obviamente esto tiene un profundo carácter simbólico en el cual ya Mauricio se purificó en Natanael. Entonces, a partir de aquí, en la confirmación, el protagonista a partir de este punto es Natanael. Es Natanael quien guía las acciones y los pasos de Mauricio. Debe ser en este sentido así entendido. Luego, obviamente, cuando ya Mauricio ha sido purificado en Natanael y Natanael es quien guía sus pasos, viene, si se quiere, una relación con el mundo. Y en este sentido es que entra el grado o el sacramento del matrimonio, en donde el matrimonio precisamente consiste en superar la dualidad, como bien lo indicaba la hermana Mercedes, a través de la comprensión y a través del verdadero amor. El símbolo del corazón, que lo explicamos también, como entonces desde el vértice inferior se parte dos lados que van siendo curvos y se vuelven a encontrar en el centro, en la porción superior del símbolo del corazón. Entonces, es una aparente dualidad que se resuelve en el centro a través de la comprensión y de la integración. Por lo tanto, el amor no es otra cosa que la manera de superar la dualidad. Y por eso el matrimonio se encuentra estratégicamente en toda la mitad de este camino iniciático que nos plantea los misterios del cristianismo, porque precisamente es el corazón, precisamente es el amor. Y qué mejor demostración de amor que el amor precisamente que nos integra, el amor de una madre a un hijo, el amor de un hombre a una mujer, el amor de nosotros hacia Dios. Siempre el amor como proceso de unificación, sea hacia el mundo exterior, sea hacia nosotros mismos, sea hacia el cielo. Es el verdadero matrimonio en donde se supera la dualidad a través de este símbolo. Vemos el siguiente grado, que es el grado de la ordenación sacerdotal. Aquí, si se quiere, se plantea un nuevo reto y se plantea un nuevo proceder. Aquí tenemos que tomar una decisión. La decisión que consiste, y lo hemos denominado, entre seguir el camino de el Cristo cargando con la cruz y crear nuevas cruces, siendo entonces sacerdotes que llevan la palabra y que promulgan la palabra de Dios, o siendo hombres que también tienen el grado de realización de un sacerdote en potencia, pero que se quedan cumpliendo una misión. Porque cada uno de nosotros es una oportunidad de Dios. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir en esta existencia. Pero también no es menos cierto que la misión más noble y de alguna manera el trabajo más elevado que pueda hacer un ser en esta vida es precisamente trabajar para la verdad y es precisamente trabajar para el sacerdocio y promulgar la verdad. Es decir, ser un sacerdote que tenga entonces su propia cruz. Este grado es trascendental porque aquí es donde el iniciado tiene que conseguirse con ese símbolo, saber si su camino va a continuar para levantar una cruz o va a quedar cumpliendo una misión que le haya sido develada en precisamente su existencia. Se supone que esta misión resume de alguna manera
todo mi pasado, todo mi presente y todo mi futuro, toda mi esencia, incluso con mis virtudes y con mis defectos. Toda la integralidad del ser que se encuentra entre Natanael y Mauricio, guiado por el Cristo, está representado en un solo y único símbolo que de alguna manera nos ilustra nuestra misión. Porque la misión al final del día no es otra cosa que la expresión del verdadero ser, de lo que nosotros realmente somos. Y cuando nosotros descubrimos lo que somos y simplemente actuamos conforme a lo que somos, en ese sentido es que cumpliremos nuestra misión. Y nuestra misión no será una tarea pesada, sino que será simple y llanamente lo que a nosotros nos corresponde hacer. Entonces, después de esto, viene entonces, para los que continúan el camino del sacerdocio, tienen que aprender precisamente cómo lidiar con las vicisitudes del mundo, de la existencia. Es donde entra el simbolismo muy hermoso de la extrema unción. Entonces aquí ya el sacerdote tiene que también aprender a poder ayudar a los demás hombres, a poder ayudar precisamente a los demás seres y poderse identificar con ellos. No es un sacerdote ensimismado, es un sacerdote que precisamente va al mundo y va incluso a los infiernos para solventar todo lo que esté en caos, todo lo que esté en desorden. Finalmente queda la Eucaristía. Ya una vez que el iniciado ha podido conocer las vicisitudes del mundo, ha podido precisamente descender a los infiernos y ha podido precisamente lograr superar la dualidad de la vida y la muerte, es cuando entonces es capaz, ahora sí, de ser un guía, de profesar la palabra. Y fíjense que el símbolo de la Eucaristía es el símbolo precisamente de la maternidad también. Es el símbolo precisamente del vientre, porque cada cruz en sí mismo es un vientre en el cual van a nacer nuevos iniciados. Y es el pacto de la alianza entre el cielo y la tierra. Aquí el iniciado termina de comprender que él precisamente debe estar en el mundo. Fíjense que en el bautizo él partió del mundo y en la Eucaristía él retorna al mundo. Pero en el bautizo él venía del mundo desde la multiplicidad, llegando al 3 a través de la triunidad. En cambio en la Eucaristía él retorna al mundo desde el 1. Ya no es el 3, ya es el 1. Ya él entendió, y por eso el símbolo de la Jerusalén celeste, él entendió que el cielo y la tierra, todo es parte de una misma verdad, una, íntegra y holística. Entonces, este iniciado ya retorna al mundo, pero desde la perspectiva del uno. Él ya superó precisamente la dualidad. Y por eso es que ve a los demás seres como precisamente se ve el mismo, como precisamente es el cielo. Este ser ya no se encuentra en la tierra. Este ser literalmente se encuentra en el cielo y convive en el cielo con nosotros y cohabita estando precisamente en la tierra y teniendo precisamente carne. Entonces, este es el hermoso simbolismo que nos trae de alguna manera el rito de San Andrés desde lo metodológico. Quería traer simplemente unas frases que de alguna manera también pudieran resumir un poco los grados. En el bautizo se entiende lo espiritual, cómo lo espiritual está conectado a todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida. Por eso que lo primero que tiene que tener este individuo es esa sed de quererse iniciar, es ese deseo, es esa precisamente llama interior que hace que haya escuchado el llamado y que se identifique con lo espiritual. En el segundo se habla de la correspondencia. Fíjense que cuando yo evalúo la penitencia, yo tengo que entender precisamente cómo todas esas cosas tienen que ver, tienen que de alguna u otra manera estar relacionadas las acciones que yo hago y las consecuencias que eso trae. Luego, en la confirmación, tenemos que entonces colocarnos en la misma tasa vibracional del espíritu mismo.
Aquí ya la dualidad entre Mauricio y Natanael debe desaparecer para que se imponga entonces la autoridad de Natanael, de Mauricio. Finalmente tenemos en el matrimonio la polaridad, pero que hemos dicho que a través del simbolismo del corazón y del amor se supera precisamente lo que aparentemente son dos, llegan a ser uno solo. Después de esto, en la ordenación viene el ritmo. El ritmo precisamente tiene que ver con esa capacidad de ser y hacer, ser y hacer nuestra misión, aquella oportunidad que nosotros somos y el dominio precisamente del verbo, porque la ordenación sacerdotal, y tiene que ver con el ritmo, con el corazón, es aquel hombre que puede conmover el corazón de los demás seres. Pues vemos en el cuerpo glorioso, en la extrema unción, precisamente la comprensión última de las causas y los efectos. Es lo que en la penitencia nosotros veíamos como consecuencia, en la extrema unción se remonta a las causas. ¿Cuáles son las causas del alejamiento de la verdad una? Lo hemos dicho, la mentira, la ambición y precisamente la ignorancia. Estos son los tres enemigos de la verdad. Si nosotros nos remontamos a la causa de qué es lo que ignoramos, qué es lo que mentimos y qué es lo que ambicionamos, entonces haremos dado con precisamente la superación de toda causa y de todo efecto. Y finalmente, la generación que tiene que ver precisamente con el nacimiento de los nuevos iniciados en el mundo. Y por eso la Eucaristía, el pacto de la alianza eterno entre el cielo y la tierra. Este pacto en sí mismo es una cadena ininterrumpida en el tiempo, de origen no humano, porque el origen es nuestro Señor, precisamente Jesucristo, Dios, y es precisamente Emmanuel entre nosotros. Hemos hablado entonces como en el hermoso simbolismo de la triunidad y las citas que hemos hecho sobre el esoterismo de la Trinidad. Al final del día, nosotros lo que estamos haciendo es identificarnos con el Cristo y el Cristo con Dios. Entonces, todos nosotros y toda la creación a su vez está conectado en esta multiplicidad que nos lleva a la triunidad y esta triunidad al verdadero ser que es la unidad. En pocas palabras, el rito de San Andrés lo que nos plantea es una metodología en 7 niveles progresivos de profundización de cómo el 3 se transforma en el 1, pasando por el 2. Visto desde otro punto de vista, pudiéramos decir que cada uno de ellos es de cómo el 2 se va diluyendo desde el 3 hasta el 1. Entonces esto, si se quiere, por decirlo matemáticamente, y me permiten los hermanos el símil, es como que yo dijera 2.8, 2.7 y así hasta llegar al 2 como tal y después 1.8, 1.5 y hasta llegar al 1. Es como si gradualmente fuera pasando desde el 3 al 1, que se encuentra aquí abajo el 1 y aquí arriba el 3, teniendo el 2 aquí justo en el medio. Entonces, esta comprensión es una comprensión que nosotros debemos realizar dentro de nosotros mismos. El mundo, como nos dice precisamente la generación, es lleno de vida y tiene que continuar con la ley de la vida, con la ley precisamente de esa cadena también ininterrumpida, que es la vida. Asimismo es la cadena también del espíritu. Son dos cadenas que como el símbolo precisamente de la cruz coexisten y se cruzan en el verdadero ser, en este verdadero ser que está vivo y está lleno de espíritu eternamente.